y estás en tu programa En Mis Zapatos, el cual es posible gracias a la colaboración del Canal 28 Televisión Inteligente. Hoy los invitamos a que se queden con nosotros y podamos escuchar a la doctora Gloria Nobel Martí, quien es de Barcelona, España, y, bueno, licenciada en Ciencias Políticas, especialista en políticas públicas, doctora en mediación, mediadora especialista en Derecho Organizacional, directora de programas del Observatorio de Mediación de la Universidad de Barcelona y del Servicio de Mediación del Instituto Catalán de la Salud. También es consultora en proyectos internacionales de desarrollo institucional, de derechos humanos y cultura de paz, y es una gran amiga, conocedora de la mediación y aliada en la cultura de paz. Muchísimas gracias por estar el día de hoy, Gloria. Muchísimas gracias, Marta, a vosotros, a ti especialmente por invitarme a estar en este espacio. Muy contenta y feliz. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, aquí con la tecnología de la información nos hemos logrado acercar y poder platicar en este programa En Mis Zapatos, y te agradecemos mucho. Y pues vamos a empezar de lleno. A ver, ¿de qué se trata estas organizaciones saludables y qué tiene que ver con la mediación para los que nos están escuchando? Sí, este es un concepto que se está poniendo muy de moda. No necesariamente es bueno que esté de moda, pero sí nos favorece y nos ayuda en la mejora de las organizaciones y, por lo tanto, de nuestro mundo. Las organizaciones saludables es un concepto que me gusta mucho porque tiene que ver con el mundo de la salud, que es aquello que nos importa, ¿no? Trabajar en espacios donde los líderes y la propia organización está enfocada en las personas, en las necesidades de las personas. Son organizaciones que se preocupan, por supuesto, por los objetivos que tienen que cumplir, pero al mismo tiempo y en la misma o más importancia por el bienestar de las personas que allí trabajan y se relacionan. Por lo tanto, son organizaciones que procuran crear entornos de trabajo de cuidado, de crecimiento mutuo, de paz organizacional. Son organizaciones que yo les denomino las del sí, porque están siempre dispuestas al cambio, a la innovación, al aprendizaje, a lo nuevo. La sostenibilidad es un factor, es un denominador común y un fin en sí mismo. Y su éxito, el éxito de estas organizaciones, es precisamente su marca, y se hace especialmente visible en situaciones de crisis. Por ejemplo, ahora con la crisis de COVID-19 hemos podido ver cómo este tipo de organizaciones saludables han sabido reaccionar rápido, anticipándose y después preparándose para otra posible situación de este tipo para poderla prever y cuidar mejor a las personas que allí trabajan y se relacionan. Digamos que, ¿cuál es su relación con la mediación? Pues yo diría que una organización saludable no necesariamente está relacionada con la mediación. Es decir, no solamente la mediación como un recurso a insertar en la estructura de la organización la hace saludable, pero lo que sí puedo afirmar por mi experiencia que solamente las organizaciones saludables son las que integran este recurso en su propia estructura, son las que apuestan por la mediación porque realmente la mediación es un recurso novedoso y es muy revolucionario. Es pasar de la jerarquización al compartir y a la transversalidad. Por lo tanto, es realmente un planteamiento muy distinto del tradicional. Y estas son las organizaciones saludables, son aquellas que mejoran los espacios, que acompañan los cambios cuidando a las personas y que se preparan para el futuro compartido y sobre todo para el éxito compartido. O sea que la mediación vendría a ser una herramienta entre muchas para poder lograr que las personas que están trabajando sean felices dentro de donde están trabajando y se sientan a gusto. ¿Es esto correcto? Claro, así mismo, porque la mediación vista tradicionalmente era para resolver conflictos, pero esto es visto tradicionalmente y antiguamente. Pero en realidad la mediación como un recurso a insertar en la estructura lo que hace es cambiar la cultura organizacional, es explicarse dentro y fuera. Aquí nos relacionamos de esta manera, aquí trabajamos de este modo y aquí usted, persona, sea cliente, sea usuario, sea trabajador externo, sea trabajador interno, usted es importante, usted nos importa. Por lo tanto, la mediación es un recurso de primer nivel para conseguir este nuevo modo de ser y hacer en las organizaciones. Qué importante e interesante lo que comentas, porque son pocas las organizaciones saludables que, bueno, yo te puedo decir que conozco. Entonces,
es importante que nos puedas ahorita en unos momentos dar pues ejemplos de cómo se ha implementado, cómo se llega a una organización saludable, porque me imagino que tienes que tener muchas herramientas y que si siempre, casi siempre, las organizaciones están muy preocupadas por el producto final, o sea, cuánto, lo que, como lo dice el ISO, lo que no se puede medir no se puede mejorar y entonces es números, 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 pero muchas veces esos números no se reflejan en realmente el resultado final que sea para el cliente lo mejor, ¿verdad? Como en nuestros casos en mediación, que no siempre es, o sea, sabemos que a veces no llegan a un convenio y lograron grandes acuerdos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabajar con esa organización saludable para hacerla saludable, más bien? ¿Cómo trabajar con ella? Sí, en primer lugar me decías, ¿cómo es esta organización? Normalmente una organización de este tipo, claro, la organización no son paredes, son personas, ¿eh? Claro, Son líderes que son carismáticos, son líderes y son personas impregnadas de esta idea del cambio, de la mejora continuada, del aprendizaje permanente. Y son organizaciones que crean condiciones que fidelizan, porque las personas prefieren trabajar allí a irse a otro lugar. Y de hecho, en algunas de estas organizaciones con las que estamos trabajando, que les hacen unas encuestas cada 2 años de satisfacción en el trabajo, algunas de las preguntas van por ahí, ¿no? Si a usted le ofrecieran un trabajo alternativo cobrando ligeramente un sueldo superior y en las mismas condiciones, ¿usted se iría? Y la respuesta en este tipo de organizaciones habitualmente es no, porque yo aquí estoy muy bien. Esta es una. La otra cuestión, me comentabas de la necesidad que tienen los líderes, los directivos, los planificadores, los gestores, de tener números que expliquen el por qué se trabaja de un modo y no de otro, o se implantan unas directivas o unos programas y no otros. Nosotros tenemos una experiencia de inserción de la mediación como sistema integrado e integral, no un despacho de mediación, sino el concepto, la filosofía mediadora y los recursos mediadores integrados en toda la organización desde hace casi 17 años. En un consorcio sanitario, el Consorcio Sanitario de Terrassa, en Barcelona, en España, y tenemos una casuística de más de 2.000 unidades, por lo tanto podemos generalizar y sí podemos dar datos. Por ejemplo, conflictos que tenían una duración de 15 años, que cuando llegan a nosotros tienen esta vida larguísima y potentísima, y en 2 meses y medio se resuelve el conflicto con sostenibilidad, por supuesto, en 9 sesiones. Estos son 2 meses y medio. Por ejemplo, sabemos el coste del conflicto, que pocos gestores saben porque nosotros lo sabemos porque nos lo cuentan directamente. Yo puedo ponerme enferma porque estoy enferma porque me ha pasado algo externo a mí, o yo me puedo poner enferma porque estoy somatizando, porque estoy en una situación de crisis, o yo me puedo poner enferma para evitar ir al trabajo porque tengo un conflicto. Y estos detalles a nosotros nos lo cuentan y por lo tanto nosotros sabemos las causas. Y sabemos que en los casos que nos llegan, una cuarta parte han realizado ausencias laborales, bajas laborales, le llamamos nosotros. Es decir, faltas en el trabajo por cuestión de enfermedad y, por lo tanto, con consultas, atención primaria y con gasto sanitario. Porque las personas enfermamos por el estrés, enfermamos por el dolor sostenido. Por lo tanto, sabemos que en un 25% aproximadamente esas personas han tenido esa situación y la organización ha tenido este coste. Sabemos que cuando nos llegan los conflictos, en un 65% de los casos, ya el conflicto ha hecho un itinerario de movida en la organización hasta un segundo nivel de puesto directivo. No debería ocurrir. Allí donde hay un conflicto debería haber o las habilidades o los recursos para poderlo resolver. Como no están, se van a su directivo superior, como no puede ayudar, se van al otro, en más de un 65%. Y esto es un coste directivo, es un coste directo. Sabemos que hay cosas importantes, proyectos que a veces llevan asignados presupuestos, por ejemplo, comunitarios o de empresa privada, que no se realizan porque en el equipo hay un conflicto y nadie está dispuesto a trabajar para que, por ejemplo, pues el jefe de aquel departamento tenga un éxito en un proyecto. Es decir, que esto es un coste de oportunidad importante. Todo esto nosotros lo sabemos. Y por lo tanto sí estamos en disposición de decir cuál es el coste del conflicto. Y nos falta poder decir, aunque ya lo sabemos, pero no en datos absolutos y generalizables del todo, pero sí sabemos que cuando nosotros trabajamos en mediación, el coste en términos de sesiones de mediación, tiempo,
para gestionarlo es de 2 meses y medio. Imagínese usted lo que se le ahorra, o imagínate lo que se ahorra una organización que quizá ha estado durante 2, 3, 4, 15 años, hasta 15 años hemos gestionado conflictos de este tipo, todo el coste directo e indirecto de oportunidad que ha supuesto, y cuando llegan por fin a mediación, en 2 meses y medio se resuelve el conflicto y se resuelven los costes. Esto los mediadores en organizaciones lo sabemos. Claro, Y las, definitivamente. claro, y las organizaciones que tienen este recurso insertado lo saben. Por eso, cuando entramos en una organización de esta manera, no salimos, sino todo lo contrario, el sistema se estabiliza hasta ese extremo de llegar a casi 17 años y habiendo superado todas las crisis económicas que han habido en estos tiempos, ¿no? Definitivamente, es decir, si tú cuidas o la organización cuida a sus empleados, a sus trabajadores, hace que, obviamente, porque a la empresa, a la organización también le interesa ser productivo, pero tiene una consecuencia positiva el cuidar a su personal, ¿verdad? Tenemos que hacer Claro. un corte, pero ahorita regresamos. No le cambien, estamos en mis zapatos. Ya estamos de regreso de nueva cuenta en este tu programa En Mis Zapatos, hablando de las organizaciones saludables y de lo importante que es fomentar este tipo de organizaciones, porque el hecho de que cuidemos a las personas que integran esta organización hace que efectivamente las personas se sientan escuchadas, se sientan entendidas, comprendidas, se sientan parte del trabajo, ¿verdad? Quieran asistir a su trabajo, sean felices, y esto traiga como resultado precisamente pues también la producción, ¿verdad? Una mejor producción dentro de estas organizaciones, ¿verdad? Y un mejor resultado para todos. ¿Cómo podemos nosotros o cómo se aplica esto de las organizaciones saludables en la comunidad, en los municipios, en los ayuntamientos, en la familia, en todas estas organizaciones primarias, transmisoras de valores que son sumamente importantes para poder trabajar también una organización saludable? ¿Es factible? Claro, cuando hablamos de organizaciones pensamos en grandes empresas, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando el Instituto Catalán de la Salud, que es la empresa pública de salud más importante de Cataluña. Acabamos de abrir con ellos servicios de mediación también. Es decir, es algo que se está viendo por estas empresas que lo que pretenden es avanzar e innovar, que es importante. Pero no solo es importante por el hecho de que pueden tener mejor productividad, que por supuesto la productividad va ligada al nivel de felicidad, de cohesión, de pertenencia de los trabajadores, por supuesto. Sin esto no hay buena productividad. Pero es que cuando hablamos de organización, no hablamos solo de esto. Podemos estar hablando de un municipio, pues podemos estar hablando de un barrio, podemos estar hablando de una asociación de autoayuda, por ejemplo, de una fundación. Es decir, a la que hay un grupo de personas que están en interrelación directa, aquí estamos hablando de un sistema organizativo, el que sea, que perfectamente es susceptible de ser tratado de esta manera, a través de la mediación o, digamos, de los recursos mediadores, ¿eh? Por ejemplo, podemos hablar de una familia. Es un grupo que tiene una organización y que, por supuesto, es saludable que tenga este recurso a mano, ¿eh? De los barrios, como decían, de los municipios. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de la organización desde un punto de vista genérico y teórico, estamos pensando en esta gran empresa cuyos directivos, líderes carismáticos, innovadores, etcétera, deciden dar un paso más allá de lo habitual y avanzar en este sentido de cuidar a la persona. Pero desde lo individual también podemos potenciar que las organizaciones adopten estos recursos extras para desjudicializar. Por ejemplo, estoy pensando en un pueblo pequeño en el que hay una situación de violencia. Claro que podemos, que pueden denunciar, ir por la vía judicial, pero todos sabemos cuál es el recorrido de la vía judicial y las consecuencias directas, es decir, aquellos vecinos en un pueblo pequeño, por ejemplo, cómo van a convivir a partir de una denuncia mutua. Pues esto no tiene muy, muy buen presente ni futuro, ¿no? La vía del diálogo es la vía para resolver los conflictos y evitar la judicialización.
Y esta vía es la que nos proporciona la mediación. Por ejemplo, decía al principio, la mediación no solamente sirve para cuando hay un conflicto activo, que también, pero también para crear escenarios de futuro, para crear escenarios de buena convivencia. También cuando ha habido un conflicto, crear un espacio donde las personas pueden expresarse y hacer círculos de diálogo es restaurador, es sanador. Y esto es lo que hacemos tanto en una empresa clásica como la que yo hablaba, estructurada, como cualquier otro tipo de empresa. Así que yo me imagino un municipio, un ayuntamiento que no tiene servicios de mediación, pero que sus ciudadanos, sus conciudadanos, solicitaran la mediación para resolver sus cuestiones. La organización, en este caso la municipal, tendría que ponerse a plantearse seriamente este recurso para insertarlo. Así que el diálogo y la paz es cosa de todos, no solo es cosa de los políticos o de los líderes de las organizaciones, sino que es una apuesta individual que como ciudadanos tenemos que tener muy presente, que es la más válida, es la mejor. La vía judicial existe, pero para mí es el último escalón. El primero es el diálogo y la mediación es el recurso fundamental que puede ayudar en esto, que ayuda, de hecho. Sí, definitivamente que el mediador debería de ser la primera escucha, la primera alternativa y poder acortar todo ese trayecto tortuoso, ¿verdad? En acudir a un proceso judicial o a una Claro, denuncia, a una demanda, que primero que nada, como tú lo dices, es bien importante el hecho de, oye, si yo tengo que convivir con mi vecino, porque obviamente son las mínimas personas las que pueden decir, ¿sabes qué? No aguanto a mi vecino, me cambio de domicilio, ¿verdad? No puede ser eso, claro, ¿verdad? Entonces, tengo que aprender a vivir y a convivir con mi vecino, ¿verdad? Por ahí dicen que más vale un buen vecino que un buen pariente, porque al vecino lo tienes ahí a un lado, ¿verdad? Y tú quieres llegar a tu casa con la comodidad de tu hogar, sentirte a gusto, tranquilo, poder descansar. Y si resulta que no es así, ¿verdad? Se hace mucho más complicada la convivencia. Y efectivamente lo que dices es el compromiso de la sociedad como seres humanos y como individuos de poder tener el protagonismo de resolver nuestros conflictos es lo más importante que tendríamos que fomentar para que precisamente esa fuera la primera alternativa. Acudir a resolver mis conflictos sentándome a dialogar y no tener que decirle a un juez o a un fiscal, ¿sabes qué? No puedo resolver mis conflictos, resuélvelos por mí, ¿verdad? Cuando en la mayoría de las veces, como lo has dicho, primero que nada, está en tus manos la solución, solamente que hay que encauzar esa comunicación. Y segundo, vas a poder lograr una mejor alternativa y también enfocado, obviamente, a tener una relación en un futuro, ¿verdad? No es que tengan que ser grandes amigos, pero sí tienen que aprender a convivir claro, como vecinos, ¿verdad? Se nos está claro. terminando el tiempo, tenemos que hacer un corte, pero ahorita regresamos. No le cambien, estamos hablando de organizaciones saludables, lo importante que es fomentar estas organizaciones saludables y yo creo que ahora con el COVID ha sido pues muchísimo más importante también tener estas organizaciones saludables. No le cambien, regresamos en un momento. Ya estamos de regreso en este su programa En Mis Zapatos. Estamos con la doctora Gloria Nobel, gran amiga y conocedora de la mediación. Y estamos hablando de las organizaciones saludables. Antes del corte platicábamos de la importancia de que esto está en todos lados. Hablamos del barrio, de la comunidad. También creo que en la familia podría realizarse estos proyectos en las escuelas. ¿Cómo podría implementarse, por ejemplo, en las escuelas y en la familia, Gloria? Mira, en las escuelas, en realidad, la escuela forma parte de una organización educativa y del mismo modo en que se aplica en una empresa privada o en una multinacional, se puede aplicar a la organización educativa, sea de enseñanza primaria, secundaria o en la universidad. Lo que cambia es el cómo, pero el qué sería de la misma manera.
nuestra propuesta, y es en la que hemos estado apostando y trabajamos en las empresas que aquí estamos tanto estables, que como decías, la del Consorcio Sanitario de Terrassa y el Instituto Catalán de la Salud, pero también en otras que hacemos intervenciones puntuales. La idea es insertar el recurso de la mediación como filosofía, como una nueva cultura en la que la organización aprende a trabajar desde la suma de las diferencias para potenciar mejores resultados y la gestión de las dificultades de una manera positiva y proactiva. Y este es el planteamiento. Igualmente, nosotros en realidad en las organizaciones, fíjate qué interesante, copiamos un modelo que en su primer momento se creó desde la mediación en escuelas, que es formar a personas que están en los espacios de trabajo, formarlas en recursos de mediación, en habilidades mediadoras, para que sean el sistema de atención primaria del conflicto, para que sean el punto de apoyo o el espejo de buenas prácticas relacionales donde todo el mundo se pueda ver y pueda aprender. Y este es un proyecto que estamos precisamente instalando de una manera generalizada, y esto es muy importante, tanto en el ICS, en el Instituto Catalán de la Salud, como en el Consorcio Sanitario de Terrassa. Y la finalidad es que al final en los equipos haya como al menos una persona formada en habilidades mediadoras, formados por nosotros, y ellos conforman el sistema de atención primaria, es decir, allí donde se produce la diferencia están ellos. Allí donde esa diferencia no se ha podido gestionar fácilmente y se puede transformar en conflicto, intervienen precozmente. Si ya es un conflicto antiguo y que está escalado o que tiene muchas partes o que es complejo, son los derivadores al sistema especializado de atención al conflicto, que somos el servicio de mediación. Fíjate cómo es un enfoque sistémico. Toda la organización está con esta especie de nuevo paradigma insertado en todos los lugares de trabajo. Y así igual, y esto fue un modelo copiado de la escuela, es decir, que en las escuelas han formado lo que les llamaban los mediadores interpares y funcionaba desde los chiquitos y chiquitas de 3 y 4 años que salían de una mediación cogiditos de la mano, encantadores, ¿no? Hasta la universidad, donde estuve en Guayaquil insertando servicios de mediación en la universidad más grande del país, donde en cada facultad teníamos unos mediadores formados que eran el sistema de atención primaria. Es decir, que el qué es perfectamente ampliable y el cómo perfectamente también aplicable. Pues, híjole, Ahora, me preguntabas la familia. sí, claro. Yo creo que la familia tiene que tener esta disponibilidad y eso tiene que ver con políticas públicas. Entonces, hay que trabajar para que hayan políticas públicas de modo que las familias puedan solicitar una mediación y tengan ese tipo de asistencia también. Porque no hay que olvidar, la mediación crea puentes, puentes de entendimiento, de respeto, de acuerdo. En los sistemas judiciales lo que crean son, aumentan las fracturas que ya habían y crean futuros no deseados. Nunca seré amigo, ni tan solo me relacionaré bien con alguien que un día me denunció, porque siempre yo pensaré que no es mi culpa, forma parte de la dinámica del conflicto. Entonces yo, inocente, me vi atacado, amenazado, quizá perdí mi imagen, quizá perdí mi seguridad. Yo a esta persona nunca la voy a mirar bien. Entonces, Claro. ¿qué es lo que queremos? ¿Una sociedad en paz? ¿Una sociedad saludable? ¿O queremos una sociedad en guerra? Esto es lo que las personas tenemos que decidir. Y yo apuesto por la paz, claro. Claro, pues ahí lo tienen, fomentar la paz a través de la mediación, construyendo puentes y más aún en estos tiempos de COVID que se han cambiado y han transformado los conflictos que ahora tenemos. Se nos está terminando el tiempo, Gloria, pero antes de despedirnos, ¿algún mensaje que quieras dejarles a las personas que nos están sintonizando? Pues mi mensaje es que la vida es mucho más simple de lo que a veces la hacemos. Y que parece ser que cuando nos morimos es cuando pedimos perdón y le decimos al otro o a la otra que la queremos. Y yo lo que propongo es que lo hagamos en vida y con muchos años por delante. Perfecto. Ahí lo tienen, nos quedamos con disfrutar el momento en vida, ¿verdad? No, y es muy corta la vida para no disfrutarlo. Vivir Agradecemos en paz. que vivir en paz, exactamente. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, no sin antes invitarlos a que nos manden sus opiniones y comentarios a las redes sociales y teléfonos que aparecen en su pantalla. Yo soy Marta Garza y esto fue En mis zapatos. Los esperamos la próxima semana.